8:32 minutos. 8:32 minutos. ADN. Estamos de vuelta en ADN hoy. Vamos a conversar ahora de lo que viene en las próximas semanas a propósito del segundo retiro de los fondos de pensiones. Tenemos en la línea al gerente del gremio que reúne a las AFP, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín. ¿Qué tal, señor Larraín? Buenos días. Hola, Mauricio, muy buenos días. Bueno, usted dijo hace un par de días que ya está asumido, que este segundo retiro va a ser una realidad, que las AFP se están preparando para sacar adelante este proceso nuevamente. Va a ser esencialmente digital. ¿Se aprendieron lecciones del primer retiro? Porque finalmente hay que reconocer que la cosa fluyó cuando se produjo el primer retiro, pero hubo problemas. Hubo AFP que no entendieron, parece, el mensaje, se salieron un poquito de la norma en sus páginas web. Hay 2 AFP que fueron sancionadas. ¿Se va a corregir eso? Sí, Mauricio, mira, tal como tú dices, efectivamente el primer retiro para la gran mayoría de los afiliados y afiliadas que retiraron sus recursos fue un proceso bastante eficiente. Nosotros esperamos que este segundo retiro sea así y obviamente uno genera aprendizaje. Este segundo retiro va a tener aprendizaje respecto al primero. No es exactamente igual, van a haber algunos cambios, sobre todo respecto de cómo salga la norma finalmente. Estamos trabajando efectivamente para que las familias, las personas que necesiten hacer ese retiro puedan hacerlo y poder pagarles en tiempo y forma lo más ágil posible. Obviamente van a haber problemas porque cuando hay millones de personas que hacen el proceso, efectivamente van a haber problemas, pero nosotros esperamos ir resolviéndolo, sobre todo los temas principales que tuvimos en el primer retiro, que tenía que ver con temas de migrantes y con las pensiones alimenticias. En eso efectivamente hemos estado trabajando el último tiempo con el Poder Judicial para poder ir mejorando ese tipo de situaciones. Y esta disparidad que hubo fue ruidosa la vez pasada, que cada AFP tuviera su propio diseño distinto en su web y su modalidad también distinta de confirmar o no vía email. Algunas eran más ágiles que otras en hacerlo. ¿Va a ser más uniforme? ¿Va a ser más clara la película para todos los afiliados? Mira, yo creo, Mauricio, que para el primer retiro fue en su mayoría bastante clara. Efectivamente, las AFP tienen grados de diferencia respecto de algunos temas particulares y los van a tener también acá. Las AFP compiten, no son todas iguales y por lo tanto, efectivamente, en este espacio hay diferencias tecnológicas y cómo abordan ciertos temas. Entonces, no va a ser todo exactamente homogéneo, pero los campos en los cuales tienen que rellenar los afiliados y las afiliadas para poder hacer el retiro y las validaciones que hayan y ese tipo de cosas, eso va a tener un mínimo común denominador, es decir, va a haber algo común en eso, pero pueden haber cambios en algún formulario en particular. Sí, estamos conversando a esta hora con el gerente de las AFP, Fernando Larraín. Fernando, ustedes ya hicieron un análisis respecto de cómo queda el sistema de AFPs una vez que se produjo el primer retiro. Ya hay 2 millones de personas, según los cálculos de la Superintendencia de Pensiones, que ya se quedaron sin nada. ¿Tienen ustedes un cálculo respecto de lo que puede pasar con este segundo retiro? ¿Y cuánta es la masa de gente que podría eventualmente retirar 10%? ¿Y a qué corresponde ese 10%? Sí, hola, Mirna. A ver, respecto a este segundo retiro, en el universo de personas que pueden retirar, el primer retiro podían retirar casi 12 millones de personas. Como hay 2 millones de personas que efectivamente ya retiraron todo su fondo, ahora estamos hablando de un universo cercano a 10 millones de personas, un poco menos que eso. Y los resultados posteriores del retiro, si es que lo que nosotros esperamos, que este segundo retiro sea bastante similar al primero respecto a la cantidad de gente que finalmente termina haciendo uso de este segundo retiro, eso va a significar que alrededor de 4 millones de personas van a quedar con saldo igual a cero en su cuenta individual. En un promedio las personas van a haber retirado en torno al 45% de sus fondos, y acá los que quedan respecto más descapitalizados, es decir, los que más van a realizar ahorro para su pensión futura, en efecto son los jóvenes y las mujeres. Un joven que hoy día tiene 1 millón de pesos, que retire ese millón, significa 8 millones de pesos menos de ahorro en el futuro, y estamos hablando algo así como entre 5 y 6 años de lagunas previsionales, es decir, que una persona que retire, que haya hecho estos 2 retiros, va a haber significado entre 5 y 6 años que no cotizó de lagunas previsionales. Por eso que esto desde una perspectiva de pensiones es una mala política pública.
Sí, sin embargo, Fernando, para mucha gente que está interesada en hacer este segundo retiro, a ver, hablemoslo así, la mayor parte por razones que lo ameritan, en el sentido de la urgencia, por la crisis económica generada por la pandemia, etcétera. Pero para mucha gente, Fernando, existe la convicción de que retirando o no retirando, como sus pensiones van a ser tan malas, al final casi queda lo mismo. ¿Qué opina la industria respecto de esa convicción que está instalada en la ciudadanía? Yo creo, Mirna, que para muchas personas, efectivamente, las pensiones que finalmente están recibiendo hoy día están por debajo de lo que esas personas esperan. Y efectivamente, algunos dicen, bueno, quedar con un 15%, un 20% menos, no me va a generar un gran cambio. Claro, eso se hace de manera individual, pero cuando se discuten estos temas se discute a nivel país y por lo tanto el efecto en las pensiones efectivamente es un mal efecto. Hay un desahorro y efectivamente en cualquier discusión futura vamos a tener que partir discutiendo de trabajadores y trabajadoras que ya están aproximadamente en un 20% empobrecidos respecto a su pensión. Ahora, para poder mejorar las pensiones, hacer los retiros como la antirreforma. Efectivamente, acá lo que hay que hacer es avanzar hacia mejorar pensiones y eso no va de la mano los retiros. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabajan las convicciones? Efectivamente, la realidad de las pensiones, y esto lo hemos discutido en otros programas, tiene que ver con los temas de salarios bajos durante mucho tiempo, las lagunas previsionales, la dificultad que hay para muchas familias de poder hacer ahorro, y eso efectivamente hay que trabajarlo y hay que generar los cambios para que efectivamente las pensiones puedan estar más acorde a las expectativas que tiene la ciudadanía. Claro, porque desde todo punto de vista, perdona Mauricio, es que desde todo punto de vista le insisto, Fernando Larraín, la gente lo que señala es que este sistema no funciona como un sistema de seguridad social. Entonces, como ya el proceso está tan deslegitimado, la imagen, la marca FP, digámoslo así, está tan desprestigiada, digamos, a nivel de la ciudadanía, que para la gente ya, si es que hay un tercer retiro, incluso un cuarto, ya casi no importa, porque le insisto, siempre está sobre la base el hecho de que una inmensa mayoría de estos 12 millones, me dijo usted, de cotizantes, van a tener pensiones que van a ser tan bajas que es lo mismo que tener una pensión solidaria o una pensión efectivamente dada por el Estado, ¿no? Mira, yo creo que lo que tú dices respecto de que se requieren cambios, eso es cierto. Ahora, yo creo que es un error creer que, y esto es uno de los tantos errores que hay dando vuelta en la discusión, que el sistema de pensiones de Chile es el sistema de las AFP. Las AFP son parte del sistema y para tener un buen sistema previsional, efectivamente, necesitamos fortalecer los pilares que tiene el sistema de pensiones. Y en ese sentido, es de toda lógica que también busquemos la manera de que el sistema redistribuya de mejor forma, y en ese sentido el rol que tiene el pilar solidario es fundamental, y las pensiones del pilar solidario, y esta es una discusión que tiene que tener el país, que tiene que tener el Parlamento, ese pilar debiera ser un pilar mucho más fuerte que el que tenemos hoy día, respecto para poder tener pensiones mínimas que sean más altas que las que hay hoy día, pero me parece a mí que aquí el diagnóstico es bastante claro, no se han querido hacer los cambios necesarios, pero lo que me preocupa a mí es que cualquier debate que tengamos respecto de el sistema de pensiones va a tener que tomar en cuenta hoy día dos variables que no teníamos un año atrás. La primera es que vivimos un proceso grande de pandemia con restricciones económicas que va a hacer que los salarios no crezcan, vamos a tener más desempleo y va a haber más trabajadores por cuenta propia, que son trabajadores que finalmente da lo mismo el sistema en el que estemos, no van a cotizar y hay que hacerse cargo de eso. Y lo segundo es que cualquier cambio que haya va a tener que hacerse cargo de que hoy día la discusión de pensiones es al menos un 20% más pobre. Y en ese escenario hay que mirar ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo acá que hay que buscar fortalecer esto, pero es lo que nos preocupa a nosotros, que los retiros lo que han hecho es un efecto negativo respecto a las pensiones. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene muchos problemas, familias que han pasado momentos muy complejos producto de la situación que estamos viviendo en Chile, ¿no? Sobre todo en regiones que siguen en cuarentena, muy complicado, pero hay mecanismos más eficientes que pedirle que los trabajadores
que los trabajadores paguen el costo de la pandemia con sus propios ahorros. Conversamos con el gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Señor Larraín, lo que parece que va a salir esta semana es el proyecto del Ejecutivo, el 10%, vamos a ver con qué rango de impuestos se aprueba o no, pero es un tema que a las AFP les es indiferente, según entiendo. Pero resulta que sigue vivo porque no ha muerto el otro proyecto, la moción parlamentaria de reforma constitucional, que el gobierno está llevando al Tribunal Constitucional, pero el fallo del Tribunal Constitucional no lo conocemos. ¿Se están preparando las AFP para un eventual escenario en que se valide ese otro retiro y estemos hablando en unas semanas más o en un mes más de otro 10% que sería el tercero? Mira, Mauricio, yo espero que algo así no pase, pero efectivamente hay que estar preparados. En el primer retiro se demostró y se echó abajo uno de los mitos que habían de que la AFP no estaba, ¿no es cierto? Y algunos otros han hablado de que este sistema es un sistema de estafa piramidal, cosa que está demostrado que no lo es. Por lo tanto, los recursos están, y en esa eficiencia de los recursos a mí me llama la atención el doble discurso, porque por un lado dicen que la forma más eficiente hoy día de entregar los recursos a las personas es con estos ahorros, y por otro lado dicen que las administradoras de fondos de pensiones son totalmente ineficientes y una cantidad de otras cosas. Pero aquí los recursos están. Nosotros, desde la lógica de las pensiones, esperemos que esto no pase, y esta es una discusión al final del día, Mauricio, más política respecto de cuál proyecto finalmente termina avanzando. No, me parece que esa es una discusión que el Ejecutivo con el Congreso están teniendo. Nosotros tenemos que cumplir y acatar la ley y pagar en tiempo y forma cuando tengamos que hacerlo. Sí, y a propósito de nueva reforma, ¿coincide usted con la impresión de que, perdón, toda la discusión de los retiros la ha demorado, la ha chuteado, tal como planteaba el economista David Bravo hace algunos días? Aquí vamos a tener un escenario de décadas en que realmente no se van a mejorar las pensiones. Yo coincido en que la discusión cambió de eje y que cualquier conversación ahora va a tener que partir viendo cómo... Partimos hoy día la discusión al menos un 20% más empobrecido respecto a las pensiones. Por lo tanto, cambió la discusión. Y eso, efectivamente, yo concuerdo con David Bravo respecto de la situación de los cambios. Ahora, eso no significa que tengamos que discutir y avanzar en esto. Y lo otro que a mí me preocupa es que el debate, en la situación política hoy día, en el debate actual, una reforma de esta complejidad, cuando se ha denostado los temas técnicos en esto, cuando el presidente del Banco Central expone en la comisión, en el Senado, expone en el Congreso y dice que aquí se requieren más plazos para hacer los pagos, y acto seguido los parlamentarios lo que hacen es acortar los plazos. Entonces, tener discusión en ese espacio, sobre todo en una discusión de pensiones que tiene efectos en distintos temas, es muy complejo. Con esa, perdón, mira, con esa premura en los plazos, ¿hay holguras que permitan que no se produzca esta vez un remesón mayor en los mercados, que finalmente la vez anterior no se produjo, pese a algunas advertencias, porque el Banco Central se movió, porque se abrieron instrumentos, la super de pensiones adoptó medidas para que las AFP pudieran anticipadamente empezar a vender activos y tener liquidez para hacer el pago? Se ha advertido que en esta oportunidad no van a estar disponibles exactamente los mismos instrumentos de la vez pasada. El propio Banco Central lo ha hecho ver. ¿Están liquidando activos las AFP? ¿Ven que los plazos apremiantes puedan generar esta vez sí algún efecto en los mercados y por esa razón incluso bajen de valor los mismos fondos? Nosotros, Mauricio, esperamos en esto que ojalá que no, y las administradoras de fondos de pensiones, en nuestro deber de cuidar y hacer crecer los ahorros previsionales, estamos haciendo un esfuerzo para que se genere el menor impacto posible en esto, pero en esto, tal como tú lo mencionaste, acá el rol de otros actores es fundamental, el rol del Banco Central, el rol del Ministerio de Hacienda, es fundamental en esto. Déjame ponerte un solo ejemplo. Si las administradoras de fondos de pensión, en el fondo, liquidan activos en el mercado internacional, de forma tal de no hacer un impacto tan relevante acá en Chile, y traen esos activos a Chile, traen el dólar, eso va a generar un efecto en el tipo de cambio. Y ahí las administradoras de fondos de pensiones no tienen las herramientas o los instrumentos propios para esto, y el sector financiero chileno tiene que poner a disposición esos instrumentos. Un segundo retiro probablemente va a tener algunos efectos distintos, pero nosotros, los equipos de inversiones de la administración de fondos de pensiones, están trabajando como siempre lo han hecho, para que los efectos en los fondos de los trabajadores, en este caso particular, sean los menores posibles.
Sí, conversamos hasta ahora con el gerente de las AFP, Fernando Larraín. Fernando, se nos acaba el tiempo, pero yo sé que la pregunta que voy a hacer no es muy de respuesta corta, pero hay una columna publicada ayer en el Mercurio por parte de la economista Andrea Repeto que se titula Crónica de un lamento, donde ella dice que ya en julio del año 2006 el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, también conocida como la Comisión Marcel, hablaba de la importancia de hacer cambios, de meterle mano, ¿no es cierto?, pero completamente al sistema, porque si no se hacía, esa inacción, dice, llevaría a un riesgo demasiado alto que ningún gobierno responsable debe validar. Ahí es cuando ella señala que el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, intenta reparar las bajas pensiones presentes y futuras, dice, dotando de mayor legitimidad al sistema, y propone la creación de un ahorro colectivo, pero se le viene encima todo, la industria, la AFP, la derecha, etcétera, etcétera. Y hoy, dice, estamos frente a un sistema totalmente deslegitimado, donde ya como estamos conversando con usted, vamos por el segundo retiro, algunos hablan ya del tercero. ¿De qué manera se hace cargo la industria de las AFP de no haber empujado los cambios antes y evitar este escenario de hoy? Mira, nosotros llevamos, y déjame hablar al menos por mí en esto, para hacerme responsable en esto, llevamos al menos desde la Comisión Bravo, pero antes la Comisión Marcel también, pero desde la Comisión Bravo, haciendo propuestas, tanto como asociación de FP, como cada FP en particular. Yo he tenido que ir a presentar al Congreso muchas veces respecto de los cambios, pero finalmente quien hace los cambios es el sistema político, y el sistema político es el llamado a generar estos cambios. Entonces, acá hay como una distorsión en donde se habla mucho de pensiones, pero finalmente no se hacen los cambios que hay que hacer. Uno puede discutir cuál es la solución óptima respecto a qué es lo que hay que hacer, pero acá no hay doble lectura de que el sistema efectivamente necesita cambio, y eso no hay doble lectura en eso. Claro, no dos lecturas, pero en definitiva la pregunta es, bueno, ¿qué se hace con ese 6%? Y ahora fíjese que el gobierno ya se está abriendo casi que tengamos efectivamente ese 6% para ahorro colectivo. Bien, lamentablemente, Fernando, se nos acaba el tiempo, pero lo invitamos para otra oportunidad para poder seguir conversando, si este tema va a seguir. De todas maneras. Ningún problema, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias, Mauricio.